Hola chicos, seguimos con la unidad 3 de nutrición vegetal y fertilización que ya habíamos comenzado la clase el día martes. Lo que vamos a ver hoy día es un poco concentrarnos más en la fertilidad y nutrición de los suelos. Habíamos definido nutrición la vez pasada, pero sigamos un poquito por esa senda. La nutrición puede definirse como el suministro y la absorción de compuestos químicos necesarios para el crecimiento y el metabolismo. Y los nutrientes como los compuestos químicos requeridos por un organismo. Los mecanismos por el cual los nutrientes se convierten en material celular o suministran energía son los llamados procesos metabólicos. El término metabolismo comprende una serie de variadas reacciones que ocurren de una célula viva para mantener vida y el crecimiento en la planta. Así entonces la nutrición y el metabolismo están cercanamente relacionados entre sí. O sea, todo lo que tenga que ver con la nutrición entonces va a tener que ver entonces con la fotosíntesis, con la respiración y con todos los procesos metabólicos que se realicen en la planta. Los nutrientes esenciales entonces requeridos por la planta superior son exclusivamente de naturaleza inorgánica. Este requerimiento exclusivo de nutrientes inorgánicos por las plantas superiores básicamente los distingue del hombre, de los animales y un sinnúmero de microorganismos que adicionalmente necesitan compuestos orgánicos. Las plantas no necesitan nada orgánico, solo nutrientes inorgánicos. Para que un elemento sea considerado un nutriente esencial, que es lo que vamos a hablar hoy día de los elementos esenciales, debe satisfacer tres criterios primero. Uno, que una deficiencia de este elemento hace imposible a la planta completar su ciclo de vida. Dos, que la deficiencia es específica para el elemento en cuestión. Tres, que el elemento está directamente implicado en la nutrición de la planta. Basado en estos criterios que fueron propuestos por Arnold y Stout en el año 39, los siguientes elementos químicos son conocidos actualmente como elementos que son esenciales para las plantas superiores. Y dentro están carbono, hidrógeno, oxígeno, que son elementos esenciales que habíamos visto que son tomados por la planta por el carbono de la atmósfera más el agua. Después vienen los micro y macronutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y micronutrientes, zinc, molibdeno, boro, cloro, sodio, silicio, cobalto. Los que están entre paréntesis son los últimos que se han encontrado que algunas plantas, son algunos casos de plantas que necesitan del sodio, necesitan del silicio, necesitan del cobalto para poder sobrevivir. No todas, por eso están entre paréntesis. Como les decía, esos que están entre paréntesis no han sido establecidos como esenciales elementos para todas las plantas superiores. Por lo tanto, en el caso del sodio, por ejemplo, hay ciertas especies vegetales, particularmente las quenopodiaceae, y otras especies adaptadas a condiciones salinas que absorben este elemento en cantidades relativamente altas. Por lo tanto, lo necesitan poco menos que para poder completar su ciclo, para sobrevivir. El sodio tiene un efecto benéfico y en algunos casos es esencial. Lo mismo ocurre con el sílice, un nutriente que es esencial pero para el tema del cultivo del arroz. Y el cloro, por ejemplo, es uno de los más recientes adicionados a la lista de elementos esenciales para el crecimiento de todas las plantas superiores. Porque en realidad el cloro no era considerado esencial, pero se dieron cuenta que en algunas plantas la falta de este nutriente esencial producía disminución en el crecimiento de las plantas, etc. Los nutrientes vegetales pueden dividirse en los macronutrientes primarios, que los que conocemos nosotros, NPK, ¿cierto? Los macronutrientes secundarios, que están el azufre, el calcio y el magnesio, y los micronutrientes, boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, ¿cierto? Y esos comprenden entonces todos los nutrientes vegetales que deben ser aportados por el suelo y que debe absorber la planta. Los macronutrientes, los NPK, son necesarios en cantidades mayores, al paso que los micronutrientes solo necesarios en cantidades muy pequeñas, en algunos casos partes por millón. Por lo tanto, las plantas requieren un aporte equilibrado de todos estos nutrientes fundamentalmente para que la planta tenga un crecimiento normal. Por eso el NPK sale aquí como en la mano de la persona en la fotografía, y el azufre, magnesio,
aparecen como un poquito más grandes, los demás más pequeños, porque normalmente los micronutrientes son aportados en buena medida por el suelo. No es necesario que uno aporte normalmente. Por eso es normal que uno tenga que aportar el NPK en la fertilización y no boro, cobalto, manganeso, etc. Vamos a ver la función de los macronutrientes en el metabolismo vegetal y ahí vamos a quedar en los NPK y después ya la próxima semana vamos a ir viendo los demás nutrientes, ¿ya? En el nitrógeno, por ejemplo, el nitrógeno la planta lo absorben como nitrato NO3 o amonio NH4. El nitrógeno es esencial para el crecimiento vegetativo, produce suculencia y además es responsable del color verde que presentan la hoja. Componen el ADN y el ARN de las plantas. Constituyen también proteínas y aminoácidos. Forman parte de la clorofila, por eso es responsable del color verde que presenta la hoja. Típico que por lo menos en los datos de necesidades o requerimientos de fertilizantes, el nitrógeno siempre se ve o siempre está presente en el tema del crecimiento vegetativo. Cuando hablamos del fósforo, hablamos de que es el elemento nutritivo más limitante del rendimiento de los cultivos después del nitrógeno, que ayuda a las raíces y a que las plantas tengan un rápido desarrollo, mejorando de esta manera su resistencia a las bajas temperaturas y en el caso de algunas plantas su resistencia a determinadas enfermedades. Juega un importante rol en procesos reproductivos y de maduración de frutos. Es absorbido por la planta principalmente como ion ortofosfato primario, H2PO4-, pero también se absorbe como ion fosfato secundario, como HPO4-2. Y en el caso del potasio, juega un papel importante en la actividad enzimática, fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos, balance de agua y en el crecimiento meristemático. Su presencia contribuye a un mejor crecimiento vegetativo y a la fructificación, maduración y calidad de los frutos. También favorece la resistencia de las plantas a diferentes plagas y enfermedades, a la sequía y al granizo. Y es absorbido en la planta como un catión. K+. Chicos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y ya la próxima semana continuamos con el tema de los demás macronutrientes secundarios y micronutrientes. Que estén bien.